Hola, ¿cómo estás? Permíteme darte la bienvenida a esta clase online, el cual tiene como tema optimización en la limpieza y desinfección en plantas procesadores de alimentos. Es una clase que te trae Indiquímica y la cual lo voy a presentar yo. Mi nombre es Cristian Chávez y soy ingeniero químico de profesión. Y en el día de hoy te quiero dar unos consejos, te quiero dar tips, te quiero enseñar la ciencia, la normativa detrás de todo esto que tiene que ver a las BPMs, a las HAP, en sí a la calidad de los alimentos, la inocuidad alimentaria, que es sumamente importante en tu industria, en tu planta alimenticia. Así que bienvenidos a esta clase, más o menos va a durar 1 hora. Así que ponte cómodo que vamos a aprender un montón y te voy a enseñar el día de hoy cómo vamos a optimizar este proceso que es de los más importantes en las plantas alimenticias. Entonces, primeramente, ¿por qué deberías tomar esta clase? Primero quiero convencerte a que te quedes hasta el final. Es muy importante que te quedes hasta el final para que de esta manera tengas el conocimiento, te vayas después de ver esta clase con el conocimiento adecuado. Esta clase al final tiene unos ejercicios, así que tiene su parte teórica y al final vamos a hacer un ejercicio junto contigo. Así que en sí, esta clase te permitirá mejorar tu programa de limpieza y desinfección, lo cual te va a permitir asegurar la inocuidad de tus productos, algo sumamente importante para de esa manera poder crear en verdad productos de calidad, que sean reconocidos, que satisfagan al consumidor y que además no nos causen problemas. Además, esta clase te va a permitir reducir el tiempo utilizado para actividades de limpieza y desinfección. Si trabajas dentro de la planta alimenticia, te darás cuenta que probablemente se considere que la limpieza y desinfección son tiempos que se pierden, son costos, son tiempos no productivos. Pero en realidad hay que ya tomarlo como una parte muy importante dentro del proceso productivo de una planta alimenticia. Pero con esta clase vamos a aprender a optimizar también estos tiempos para que también se aproveche bastante. Aquí se va a ahorrar bastantísimo en lo que se tiene que ver a mano de obra. Entonces por eso es muy importante también. Y número 3, te permitirá reducir costos tanto en mano de obra como en compra de químicos e insumos. Como habíamos visto, te vamos a permitir reducir tiempos en hacer este proceso de limpieza y desinfección. Pero además, como te vamos a enseñar la química de cómo funciona exactamente la limpieza y desinfección en plantas alimenticias, también vas a poder ahorrar mucho en químicos y en sí, lo que vamos a ver ahora te va a permitir ahorrar mucho, lo cual es muy importante, pues siempre cuando estamos en procesos tenemos que tratar de optimizarlos. Sumamente importante para poder mantener la rentabilidad de la empresa. Entonces, al terminar esta clase, vas a estar sumamente contento y con muchas ganas de ir a poner en práctica lo aprendido. Es conocimiento muy práctico y bueno, nos complace también poder compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido en estos años sirviendo a la industria alimenticia con nuestra línea de limpieza para plantas alimenticias. Listo, entonces ahora vamos a hablar de la importancia de la limpieza y desinfección en sí en plantas alimenticias. Es muy importante porque las HAP, las BPM y la ISO 22000 tienen entre sus requisitos la implementación de un programa de limpieza y desinfección que incluya procedimientos, registros, validación de procedimientos, monitoreo del programa. Entonces, como se lo puede ver, esto no simplemente es que vamos a hacer la limpieza y listo, sino que tenemos que tener también mucha documentación que nos permita mostrar que en verdad estamos haciendo la limpieza. En sí, nosotros tenemos que tener evidencia de que estamos llevando buenas prácticas y que de esa manera aseguramos que el producto tenga una inocuidad exacta y que también tenga calidad. Entonces, como vemos en esta imagen, nosotros podemos hacer la limpieza, podemos hacerla de la mejor manera, pero si no tenemos los documentos que nos permitan asegurar que estamos haciendo esto,
Entonces, ¿cómo sabemos de que en verdad lo estamos haciendo la limpieza? Entonces, muy importante, además de saber hacer una buena limpieza, además de hacerlo, también es importante documentar todo esto. Y por esta razón es que es muy importante crear un programa de limpieza y desinfección y que sobre todo se los lleve a cabo todos los días. Entonces eso vamos a ver el día de hoy cómo hacerlo. Entonces al terminar esta clase sabrás cómo crear un programa de limpieza y desinfección para tu planta procesadora de alimentos y aprenderás a optimizar el que tienes actualmente. Como te decía, siempre se puede mejorar, siempre es importante. Si es que tienes un sistema de gestión de calidad, seguramente sabrás del concepto de mejora continua y esto aplica en todos los procedimientos, en todos los procesos y mucho más de limpieza y desinfección, lo cual en verdad hay muchísimo por mejorar siempre y el día de hoy te vamos a enseñar cómo optimizarlo. Listo, entonces antes de empezar primeramente hay que rescatar este término que muchas veces se confunde, ¿no? Nosotros hablamos de programa de limpieza y desinfección porque son dos palabras que tienen significados totalmente distintos. Cuando hablamos de limpieza, se refiere solo al uso del agua y detergente para hacer desaparecer la suciedad y la mayoría de los microorganismos. En sí solo eliminamos, se puede decir, la parte superficial, la parte visual, pero en sí la desinfección, en cambio, se refiere al uso de soluciones desinfectantes que contienen ingredientes que matan a los microorganismos hasta un número adecuado. Es decir, la desinfección hace la parte invisible en sí, en pocas, lo que hace es prácticamente matar las bacterias, matar los microorganismos, que es muy importante en industria alimenticia, donde en verdad el riesgo de contaminación es muy alto y un descuido, los cuales desgraciadamente nosotros no podemos mirar a los microorganismos, un descuido que nosotros podemos pensar que está limpio algo, pero en realidad no lo está, en realidad puede estar muy contaminado, nos puede causar que un lote o un producto o un lote, pensando en grande, se contamine y que cause problemas a nuestros consumidores, lo cual nos representará un gran problema luego. Entre ellas puede ser sanciones o incluso el cierre de la fábrica. También la pérdida de los clientes por una mala reputación. Así que esto es realmente importante, es algo que va de la mano con la producción. Después la limpieza y desinfección es muy importante, así que se lo debe hacer bien y sobre todo esto es lo que separa a las pequeñas industrias de las grandes industrias, así que es muy importante que aprendas esto. Listo, entonces vamos a ver los pasos que vamos a ver el día de hoy, los pasos para crear el programa de limpieza y desinfección u optimizarlo. Estos son los dos objetivos que tenemos el día de hoy. Entonces, el primer paso es identificar y dividir las áreas a limpiar. Luego vamos a crear procedimientos de limpieza y desinfección. El paso número 3 es validar los procedimientos de limpieza y desinfección. Y por último vamos a monitorear el cumplimiento del programa y procedimiento de limpieza y desinfección. Entonces, estos son los pasos que vamos a ir analizando uno por uno para ver cómo conseguirlo. Entonces, empezando por identificar y dividir las áreas a limpiar, es muy importante saber que no todas las áreas deben limpiarse y desinfectarse igual. Este es uno de los mayores errores que se cometen. Se debe dividir las áreas según su riesgo de contaminación. Es decir, las áreas con más riesgo requieren de limpieza y desinfección más exigente. Uno de los problemas que tenemos es que, como hemos visto que la limpieza es una tarea común desde nuestra casa, ¿no? Y generalmente lo que nosotros hemos visto es que simplemente se utiliza un detergente y listo, un detergente para todo y va a funcionar. Esto no es el caso en una industria alimenticia, en donde hay muchas clases de moléculas, proteínas, carbohidratos, lípidos, las cuales tienen diferente composición química y son diferentes formas de sacar. Además, es importante notar de que no va a ser lo mismo una zona de almacenamiento a una zona de procesamiento inicial o una zona de procesamiento final o de almacenamiento final. Entonces, tenemos que tener desarrollados procedimientos de limpieza para cada área según su riesgo y según la suciedad que existe, que se provoca en cada uno de los procesos. De esa manera también nosotros vamos a poder ahorrar
en nuestros productos y ser más eficientes. Además que claramente evitar la contaminación, que es uno de los objetivos principales de esta limpieza y desinfección. Entonces, ahora vamos a ver cómo se divide esto. Miren, vamos a dividir las áreas según sus riesgos. Existen diferentes formas de dividir, pero a mí me gusta esta, que es muy fácil de entender, son 3, ¿no? Entonces existen las áreas que son no críticas, las cuales son áreas alejadas y separadas de los alimentos. En sí, aquí está todo lo que se denomina oficinas, comedores, todo lo que está fuera de la planta de procesamiento en sí, lo cual también sigue teniendo un problema, porque aquí puede existir de que los operarios pueden llevar de adentro afuera, de afuera adentro los contaminantes, o también viceversa. Entonces aquí es importante también complementar, que además de la limpieza es importante complementar con prácticas de higiene para evitar esta contaminación cruzada que se la denomina. Entonces aquí también viene un poco con otra parte que es muy importante, que es un programa de higiene personal bien desarrollado. Pero en sí esto va a requerir mucho menos limpieza que las otras áreas. En sí tenemos la segunda área, que es la semicrítica, que son las que se encuentran en un área cercana a los alimentos, por lo que puede existir contaminación cruzada. Estas son las que no tienen contacto directo, como los pisos, las paredes, los baños, pero el riesgo de contaminación es igual alto, por lo cual hay que tener cuidado y hay que saber limpiar y desinfectarlo correctamente. Entonces, esto es por contaminación cruzada nuevamente, ¿no? Nosotros, como somos personas que estamos estar moviendo por muchas partes, generalmente las fábricas son muy dinámicas, entonces existe mucho riesgo de que un contaminante de una parte vaya a la otra, así que por eso hay que tener cuidado en limpiarlo todo, ¿no? Y finalmente son las superficies críticas, las cuales son las que tienen contacto directo con el alimento. Por ejemplo, tenemos los equipos, tenemos los utensilios y tenemos las mesas. Entonces, a esas sí son las más críticas. Claramente siempre van a tener contacto directo con el alimento, por lo que generalmente estas superficies son las que se tienen que desinfectar, limpiar y desinfectar con más frecuencia. Entonces es importante también saber identificar cuál es la frecuencia recomendada para hacer esto. Luego vamos a ver unos pocos tips para saber cómo ver esto. Entonces, ahora, además, para cada una de estas áreas, ya he identificado las 3 áreas según el riesgo, también es importante dividir según el tipo de suciedad a eliminar. Existen muchos tipos de moléculas de suciedad, pero en general se lo divide por estas 3 partes. Se las divide en grasas y orgánicos. Dentro de esto puede estar los carbohidratos, los lípidos, las grasas en sí, los inorgánicos, que son todo lo que es sales, minerales y metales, y finalmente la suciedad ligera, que puede considerarse igual un poco de orgánicos, pero que nosotros nos demos cuenta que son suciedad que se puede retirar fácilmente. Entonces, esta es la manera adecuada de eliminar, de dividir, los tipos de suciedad, porque de esta manera vamos a poder nosotros darles el procedimiento, el método adecuado de limpieza. Entonces, el realizar esta división nos permitirá ahorrar recursos de manera de mano de obra y productos químicos, porque muchas veces nosotros vemos una mancha y si tratamos a todas las manchas igual, muchas de ellas no van a salir. Muchas de ellas habremos desperdiciado químico que no debía funcionar. Entonces nosotros tenemos que desarrollar una experiencia, una experticia, un buen ojo se puede decir, para identificar rápidamente cuál es el tipo de mancha que se está presente. Para esa manera nosotros saber exactamente cómo eliminarla y no perder tiempo, no perder químicos. Esto es muy importante y eso te lo voy a enseñar en esta clase. Listo, entonces paso número 2. Ahora lo que nosotros tenemos es que crear procedimientos de limpieza y desinfección. Una vez que ya se ha identificado y se ha dividido las áreas, ahora tenemos que ver para cada área hacer un procedimiento distinto. Puede parecer que esto va a resultar algo fastidioso y mucho papeleo, pero esto luego nos va a servir muchísimo porque esto es lo que nos va a permitir mejorar nuestra productividad, optimizar nuestros procesos, aprovechar el tiempo, aprovechar los recursos. Entonces, una vez se haya dividido las áreas por riesgo y suciedad, es momento de realizar procedimientos de limpieza y desinfección para cada uno de ellos. Ahora vamos a dar algunos consejos para realizarlo de la mejor manera.
Entonces, el primer consejo que te doy es que siempre se debe utilizar este orden para limpieza y desinfección, tal como vemos en este gráfico. Entonces es muy importante, bueno, por suerte este video es gratis, así que pueden revisarlo muchas veces, así que no se preocupen, quizá que no se pueden anotar, siempre pueden volver, pero este es el gráfico que tenemos, ¿no? Eso lo tienes que saber, tal como dirían, como el Padre Nuestro, ¿no? O sea, te lo tienes que saber de memoria. Cada vez que vas a desarrollar un nuevo procedimiento de limpieza, tienes que enfocarte cómo esto está. Primero, lo que tenemos que hacer es un barrido para eliminar la mayor cantidad de suciedad que se pueda, para no desaprovechar los productos químicos, porque los productos químicos, cuando está en contacto con materia orgánica, siempre va a actuar sobre ellos y va a reducir su efectividad. Así que si tenemos la oportunidad de barrer, de eliminar los residuos grandes, tenemos que hacer eso primero. Luego vamos a hacer un preenjuague con la intención de dejar mojado todo el área que vamos a proceder a hacer la limpieza. Eso también nos va a permitir eliminar un poco más de suciedad. Luego aquí viene, primero se debe hacer una limpieza con un detergente alcalino. La alcalinidad nos va a permitir atacar a grasas, nos va a permitir atacar también a carbohidratos y a proteínas, lo cual prácticamente va a quitar todo lo que es materia orgánica mucho más fácil. Aquí es importante también notar que hay muchos parámetros en sí en limpieza. Cuando hablamos, generalmente los más importantes es el pH, la temperatura y también la abrasividad o el esfuerzo mecánico, la energía mecánica. En este caso es importante también, además del pH, que es en este caso la alcalinidad que utilizamos primero para eliminar esta primera gran capa de suciedad, es importante notar que la temperatura es importante. Entonces siempre tenemos que utilizar agua fría de preferencia, porque el agua caliente causa que las proteínas se desnaturalicen, lo cual provoca que luego sean mucho más difíciles de sacar. Pensémoslo como un huevo. Cuando un huevo se lo calienta, empieza a hacerse más duro, ahí es cuando se hace el huevo frito o el huevo cocinado. Entonces eso, algo parecido va a pasar si es que tú calientas tus manchas, así que por eso es importante también conocerlas, ¿no? Generalmente se prefiere utilizar agua fría en estos casos, los primeros lavados, para tratar de quitar la mayor cantidad. Luego al final se puede utilizar agua caliente. Personalmente yo prefiero el agua fría y utilizar unos químicos correctos, para esa manera sea el químico el que saque y no la temperatura. Entonces, continuando con esto, después de la limpieza con detergente alcalino, nuevamente un enjuague para tratar de eliminar la mayor cantidad, porque ahora vamos a aplicar otro tipo de químico, el cual se lo recomienda cuando, si es que hay manchas que no te le han quitado la alcalinidad, que es un producto de detergente alcalino. Entonces esas son manchas difíciles de sacar. Pueden ser manchas de proteína, de carbohidratos, de lípidos o también de sales minerales, pero las sales minerales van después. Ahora, si es que no logras quitar manchas de lípidos, proteínas, carbohidratos con tu detergente alcalino, es el momento de sacar a estos productos que se llaman enzimáticos. Tú con un producto de detergente multienzimático vas a poder atacar directamente a esos tipos de manchas. Es muy efectivo. El problema quizás es que sea más costoso que el detergente alcalino, pero te va a facilitar el trabajo porque estos actúan directamente. Tú no vas a necesitar incluso hacer trabajo mecánico, simplemente vas a tener que colocar por la superficie a limpiar, y las enzimas harán su trabajo porque son selectivas. Por ejemplo, aquí está conformada por enzimas lipasa, por enzimas proteasa, por enzimas celulasa. Entonces las proteasas van a atacar las proteínas, las lipasas los lípidos o grasas, y las celulasas los carbohidratos, parte de de todo lo que es celulosa, y también hay la amilasa que ataca los almidones. Entonces es muy importante este químico, que bueno, nosotros lo tenemos fabricado. Bueno, todos los químicos que es para plantas alimenticias, pero es muy importante porque es nuevo, es innovador, así que incluso puedes hacer un solo lavado. Si es que puedes darte cuenta que esto te ahorra tiempo y dinero, entonces
podrías hacer solo un lavado con detergente enzimático eliminando el alcalino. Entonces, después de ya la limpieza del detergente enzimático, prácticamente tienes que quedarte sin residuos orgánicos en las superficies. Nuevamente otro enjuague para eliminar la mayor cantidad de residuos, y ahora sí viene el detergenteado ácido. Todo lo que es sales minerales y también el sarro, las manchas de agua y los metales no puede ser eliminado con material alcalino. Aquí se necesita necesariamente un material ácido. El ácido es lo que va a eliminar esto fácilmente. Entonces, igualmente utilizamos un detergente ácido para eliminar todas estas manchas que son muy comunes y que igual nos pueden luego perjudicar. Entonces, ya después de haber hecho esta fase de limpieza, nuevamente debe hacer un enjuague, y aquí es cuando viene la desinfección. En la desinfección es muy importante que notar de que esta se le realiza al último, porque el desinfectante actúa mucho mejor cuando no hay nada de residuos en la superficie a limpiar, y esto te representa a ti un ahorro extra de productos químicos. Es muy importante que por esa razón que se sigue este paso. Como te das cuenta, esta secuencia es muy útil para lograr el objetivo, que es optimizar el procedimiento de limpieza. Entonces, según el tipo de suciedad se puede quitar pasos, pero el orden no tiene que cambiar. Esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy, y ahora vamos a ver un poco de cada uno cómo hacerlo. Miren, entonces vamos a aprender un poco acerca de la limpieza. Cuando la suciedad, prácticamente sería un repaso, ¿no?, de lo que hablamos anteriormente en la secuencia. Cuando la suciedad es grasas y materia orgánica, lo que tenemos que hacerlo es removerlo con detergentes alcalinos, o con desengrasantes, o con el cloro. Entonces, aquí hay opciones generalmente para todos los tipos de manchas, y opciones, pero hay que ver también ventajas y desventajas. Por ejemplo, en el detergente alcalino es muy potente, pero el gran problema es que también es muy fuerte, lo cual puede causar corrosión en ciertas superficies. Al contrario de ciertos desengrasantes, por ejemplo, este que aquí tenemos como Clean Citrus, este es un desengrasante natural que no causa problemas en ninguna superficie. Al contrario, tenemos el Antigraserene, que es un desengrasante no tan alcalino, tiene en sí lo que saca es por solventes. El problema es que esto no se lo puede utilizar en superficies pintadas, porque el solvente lo va a quitar las pinturas. Igualmente, ahora hablando de cloro, el cloro es sumamente eficiente. El problema es que es tóxico, por lo tanto tiene un límite para utilizarse en plantas alimenticias. Cuando tú utilizas cloro, tienes que asegurarte que luego el residual no supere los 200 ppm. Así que claramente es un problema extra que a veces tú seguramente vas a querer evitar, porque igual eso te representa tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que puedes remover para remover grasas y materia orgánica. Ahora, como hablábamos, después de esto, si es que después de usar estos químicos todavía tienes manchas difíciles como proteínas, carbohidratos, grasas y sangres, es aquí donde entran los detergentes enzimáticos, como nuestro Nova Clean Max. Como te dije, son productos que atacan directamente cada una de las manchas según su característica de cada enzima. Entonces, esto ya vamos a tener una superficie solo con todo lo que se refiere a metales, a sales minerales, y es aquí cuando entra los detergentes ácidos. Entonces, igualmente tenemos dos detergentes ácidos, que es el Salicid y un Nova Clean Sieve ácido, el cual se utiliza también para todo lo que es los tipos de procesos en sitio, ¿no? El Clean in Place, el SIP. Estos son procesos, en cambio, que utilizamos cuando tenemos tuberías o equipos que no queremos desarmarlos. Aquí tenemos que utilizar todos estos equipos especializados para utilizar los químicos, y en sí la limpieza es similar, ¿no? Primero siempre es la parte orgánica con un alcalino, o sea, se pasa un producto alcalino por la tubería para seguir eliminando la suciedad, y luego el ácido, y así es como vamos a poder eliminar todos los problemas de nuestras tuberías, de nuestros equipos. Y nuevamente, ahora también tenemos que ver
que, como sabemos, los químicos generalmente para plantas alimenticias son mucho más concentrados porque en sí eso lo necesitan, ¿no? Son más peligrosos. Y esto puede ser un problema porque como tenemos que limpiar cada día, muchas de las superficies son, gran parte de las superficies son blandas, son peligrosas, son corrosivas, entonces es un problema. Es un problema porque si nosotros tenemos una mesa, un equipo que sea de metal y nosotros utilizamos productos alcalinos o el cloro, entonces este se va a oxidar. Incluso el acero inoxidable se oxida. Si es que ya tienes esa experiencia en plantas alimenticias sabrás que es verdad. Yo también cuando empecé a estudiar ingeniería química me pareció algo un poco ilógico que el acero inoxidable se oxide, pero sí se oxida. Así que para este tipo de superficies, igual probablemente plásticos o otros materiales, es muy importante también utilizar un detergente neutro, el cual actúa prácticamente por sus químicos, por sus tensoactivos. Van a permitir remover las suciedades, pero protegiendo a tu inversión, que es muy importante también. Por eso es importante también al momento de hacer una inversión, al momento de que quizás hagas cambio en las plantas, de siempre considerar el factor limpieza y desinfección para elegir un material que sea resistente y que de esa manera te dure más. Entonces, ahorita hemos conocido un poquito más de los productos que nosotros tenemos, algunos, no todos, Indie Química. Entonces es muy importante que tengan un distribuidor de productos químicos que en verdad les ayude en su proceso de limpieza, porque los químicos por sí solos, sin una guía, se los puede utilizar mal, se los puede utilizar ineficientemente o se los puede utilizar en exceso, que luego puede causar problemas. Así que es importante que cuando tengas productos químicos tú también tengas todo lo que se refiere a la información técnica, a las hojas de seguridad, al modo de uso. Todo esto es muy importante y por eso nosotros también estamos ayudándote ahora con este curso, porque a nosotros nos interesa de que tú optimices el uso de los productos químicos para hacer una limpieza de calidad, una limpieza y desinfección que te sirva para el cometido que es la inocuidad alimentaria. Entonces, siguiendo con esto, ahora vamos a hablar un poquito de desinfección. Igualmente, cuando hablas de desinfección hay muchísimos productos químicos que se pueden utilizar y generalmente la elección más se debe al tipo de superficie que vamos a desinfectar. Nuevamente, los desinfectantes pueden ser muy corrosivos, pueden ser muy peligrosos, pueden manchar, así que tenemos que utilizar los que en verdad nos va a servir para no dañar nuestra inversión. Entonces, el primero son los más utilizados, son los que son a base de amonios cuaternarios. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos tres. Tenemos el Quat 500, que es un producto que simplemente se le aplica y no necesita enjuague, porque no contiene productos que sean peligrosos en dejar con el residual. El Quat 250, en cambio, sí tiene detergentes, prácticamente se lo utiliza para hacer una limpieza y desinfección a la vez, pero los detergentes causa que tú tengas que hacer un enjuague para evitar peligros. Estos tienen este Quat 500 y Quat 250 tiene la característica de que, como ven aquí en imagen, son de quinta generación. Cuando hablamos de amonios cuaternarios, es muy importante saber que existen diferentes generaciones, y mientras más arriba la generación, el producto va a ser mucho más eficiente. Así que en Plaza Alimentaria se recomienda que se tenga una buena generación y además te va a permitir utilizar menos y gastar menos dinero para lograr cumplir con el límite de conteo microbiológico. Ahora nosotros también tenemos este InnovaQuad. En cambio este es de menor generación, ¿no? Este sí es de tercera generación. Entonces este contiene detergentes y requiere enjuague. Este, cuando se lo utiliza, es el más recomendado debido a que no es reactivo. Entonces este no va a afectar las superficies, es muy importante. Y también es importante el sentido de que no requiere enjuague. Muchas veces esto nos permite ahorrar muchísimo tiempo. Ahora también existe otro tipo de desinfectante que son a base de peróxido de hidrógeno, como nuestro peróxido de hidrógeno IQ, el cual es importante también cuando tú utilices peróxido de hidrógeno asegurarte de que sea un producto estabilizado como el nuestro, porque de esta manera el peróxido no va a reaccionar y no se va a escapar.
El peróxido tiene una mala fama de escaparse mucho, es muy inestable, así que si tú lo dejas, no lo almacenas correctamente, prácticamente va a perder su trabajo va a perder su actividad, va a perder su función, su fuerza muy rápidamente. El problema del peróxido es que igual va a manchar, entonces hay que saber dónde utilizarlo, debido a que es oxidante. Entonces, cuando usarlo es recomendable en áreas semicríticas y hay que evitar el contacto de metales porque lo va a oxidar. Ahora también hay desinfectantes a base de cloro, como hipoclorito de sodio, que es nuestro Novaclor HP100, hipoclorito de calcio, que es nuestro Novaclor Ultra. Hay ahorita actualmente dióxido de cloro, hay otras alternativas al cloro. En sí esta es la opción más barata, el cloro siempre va a ser barato, pero no se puede utilizar en metales porque lo va a oxidar. Además que para soluciones con concentraciones mayores de 200 ppm de cloro se deberá enjuagar. Así que tú siempre te tienes que asegurar de que tengas 200 ppm en el cloro residual de tu limpieza. Y esto puede ser una verdadera dolor de cabeza. Así que en verdad lo que se prefiere en plantas alimenticias es desinfectantes a base de amonio cuaternario. Es lo que te podemos recomendar. Listo, entonces ahora cuando hablamos de la frecuencia, lo que se recomienda es realizar la limpieza y desinfección en diferentes puntos, ¿no? Siempre antes de empezar la jornada de trabajo es muy recomendable hacer una desinfección. Lo típico es que la limpieza se haga al finalizar la tarea, pero si de la limpieza al inicio de una nueva jornada, si es que no hay turno nocturno, va a ser mucho tiempo, así que es muy importante que siempre se haga una desinfección. Siempre, para de esta manera asegurar que los utensilios del equipo de trabajo esté correctamente listo para ser utilizado. Del área de trabajo, utensilios o equipos, siempre que se vaya a cambiar el tipo de alimento se debe hacer una limpieza y desinfección. Esto también para evitar la contaminación cruzada. Si nosotros tenemos una línea de trabajo que interviene en muchos productos, es importante siempre desinfectar y limpiar antes del cambio. También es importante al terminar turnos con tiempo de espera largo hacer una limpieza, porque como les decía, si es que nosotros esperamos a que no limpiamos, terminamos la jornada y no limpiamos, va a ser mucho más propenso el lugar a infectarse de microorganismos y luego va a ser más difícil limpiar. Así que siempre se recomienda es limpiar, desinfectar y luego hacer una desinfección al iniciar, para de esa manera, sobre todo para asegurarnos de que esté desinfectado y que no haya problemas. Y nuevamente lo que les había dicho, al terminar la jornada de trabajo es la preferida y la mayoría de empresas tiene unas horas designadas para limpieza. Entonces es muy importante, al final el trabajo en verdad es una de las mejores buenas prácticas de limpieza que se debe tener. Ahora, nuevamente siguiendo, el procedimiento que tú creas de limpieza debe ser escrito lo más detallado posible. Tú tienes que pensar que estos procedimientos, tú tienes que hacerlo de tal manera que cualquier persona nueva en la planta sepa realizar la limpieza correctamente, tan solo leyendo los procedimientos. Prácticamente cuando se escriben procedimientos tienen que ser como dirigidos para un niño, tratar de que sean directos al grano, tratar de que logre resultados, es lo más importante. Entonces es importante que tú escribas los procedimientos de cada una de las áreas y cuáles químicos utilizar para de esa manera tener los mejores resultados. Y ahora, finalmente, es obligatorio incluir datos exactos acerca de tiempos, dosificaciones y diluciones al momento de hacer la limpieza. Estos datos deberán ser validados y monitoreados, y de ser necesario pueden ser cambiados para lograr una limpieza y desinfección óptima. Entonces, tú cuando creas un procedimiento de limpieza, es sumamente importante que tú luego especifiques la dosificación con la que utilizaste la dilución, el tiempo que utilizas para hacer la limpieza. Entonces todo esto es muy importante porque esto lo revisan los auditores, y tú tienes que cumplirlo. Además de que esto va a facilitar mucho más el trabajo a tus operadores, que van a saber exactamente todo lo que se refiere a datos, que eso es lo que más fácil se podría olvidar. Entonces esto es lo que ahorita te tengo que decir con el punto 2. Yendo al punto 3, vamos a hablar ya de validar los procedimientos de limpieza. Una vez haya creado y escrito los procedimientos de limpieza y desinfección,
Se deberá validar que al realizar este paso se obtenga un conteo microbiológico menor al máximo permisible. Entonces a continuación te voy a enseñar cómo hacerlo. El primer paso para validar los procedimientos de limpieza y desinfección es identificar los puntos críticos de control, los cuales en este caso serán puntos de muestras de lugares que requieren un control de limpieza especial. Tal como el nombre lo dice, estos son puntos que representan más riesgo en todo lo que tiene que ver a la planta alimenticia. Entonces nosotros tenemos que conocer nuestro proceso, identificar cuáles son los lugares con más riesgo que existe de contaminación y establecerlos como puntos críticos, porque al momento de hacer una validación, que es comprobar si es que los procedimientos que escribimos están bien hechos y si en verdad van a servir, entonces es muy importante. Nosotros no vamos a poder muestrar a toda la planta, sino es más inteligente muestrar a las partes más exigentes, y se asumiría que si en esos lugares está bien limpiado, está bien desinfectado, también el resto de la planta lo estará. Entonces los lugares más comunes de estos, que son puntos críticos de control, son los equipos, las mesas de trabajo, utensilios, que sí son los lugares donde hay contacto con alimento. Pero también es importante considerar los lugares escondidos, pues son difíciles de limpiar y son focos donde se puede concentrar mucha contaminación, mucha suciedad, y se puede propagar esa contaminación. Así que también se tiene que identificar cuáles son los lugares más difíciles de limpiar, y esos son unos buenos lugares para que sean puntos críticos. Entonces, una vez identificado esto, ahora tenemos que tomar una muestra de estos puntos críticos de control y método de ensayo validar que cumple con el límite de conteo microbiológico establecido. El límite depende de cada industria. Entonces nosotros, después de hacer la limpieza y la desinfección, la cual tiene que haber seguido paso a paso lo que un procedimiento nos dijo, es el momento de validar, ¿no? Tomamos las muestras de los puntos críticos y vemos si es que cumple con los límites. Si es que cumple, todo bien, entonces es un procedimiento bien hecho, pero es importante que siempre se siga llevando a cabo esto para ver que no cambie, que se siga haciendo bien el trabajo. Pero si vemos que no se cumple, ahí es el momento en que tenemos que hacer otras alternativas, tenemos que modificar el procedimiento. Pero para validar, primero necesitamos unos métodos de ensayo, los cuales hay algunas opciones, los cuales vemos aquí en esta tabla. Algunos de los métodos de ensayo que se pueden utilizar son los siguientes. Aquí tenemos tres grandes, muy importantes: la prueba microbiológica, la prueba rápida y la prueba de alergénicos específicos. Entonces, la prueba microbiológica, esa es la más tradicional, ¿no? Lo que consiste prácticamente aquí es en tomar una muestra con hisopos. El ensayo puede ser también realizado en el producto final o en el agua del enjuague final. Este método tiene la ventaja de medir directamente la variable de microorganismos. O sea, aquí nos va a dar realmente el conteo real de microorganismos. El problema es que tarda mucho tiempo, o sea, tarda de 1 a 3 días hasta tener el crecimiento bacteriano y poder hacer el conteo. Entonces es realmente una prueba un poco complicada, que nos puede complicar mucho. Y por eso se recomienda siempre esta prueba rápida, la cual se utiliza generalmente bioluminiscencia ATP y permite dar una evaluación a tiempo real. Entonces es excelente esto porque tú prácticamente realizas la limpieza y luego puedes hacer la prueba con el aparato de bioluminiscencia y puedes obtener resultados inmediatos si se cumple el límite establecido de microorganismos. Entonces esa es la mejor opción. Ahora, también hay ciertas plantas alimenticias que tienen el riesgo de los alérgenos. Como saben, hay un gran grupo de alérgenos y son muy importantes que se controle que no salgan, que no contaminen los alimentos. Entonces, esto también es una prueba rápida que puede ser general o muy específica. Y bueno, en este caso, si es que tú lo requieres, generalmente, como es un poco más complicado, se va a tener que hacer con laboratorio externo. Pero sí tienes que tú también ver cuál es la prueba que más se acomoda a ti. Generalmente la que se recomienda es la ATP. Claro que esta representa una inversión, pero es una inversión que te ahorrará muchísimo tiempo. Ahora, después de validar, una vez que ya hemos visto que el procedimiento está bien, es importante monitorear, ¿no? Entonces el cuarto punto es monitorear los procedimientos de limpieza y desinfección. Esto no significa que simplemente vemos un día y si está bien ese día, entonces bien, ya nos liberamos y siempre nos va a salir bien. Es importante crear incluir en el procedimiento de limpieza en el programa
el monitoreo, porque todos los días, cada cierto tiempo, se tiene que observar si es que la limpieza y desinfección se está haciendo correctamente. Entonces se debe realizar monitoreos y verificaciones constantes de que el programa de limpieza está cumpliendo con los valores establecidos. Todos estos monitoreos deberán ser registrados para de esta manera tener constancia de que se está cumpliendo con las medidas para mantener la inocuidad en la planta. Nuevamente, se hace el monitoreo, pero no significa que simplemente vamos a decir que sí lo hacemos, sí chequeamos y listo, sino que siempre tenemos que tener registros que nos permitan darnos cuenta, constatar de que se está haciendo este tipo de monitoreo y de esta manera asegurar la inocuidad alimentaria. Entonces, si se logra identificar no conformidades en la limpieza y desinfección, se deberá tomar acciones de mejora. Entonces nosotros, si en estos registros, generalmente en estas verificaciones, monitoreos, es que nos damos cuenta que probablemente estamos cometiendo errores o que no se cumple con la limpieza, con los límites establecidos. Entonces aquí toca tomar medidas. ¿Cuáles son algunas de esas medidas que se deben tomar? En este caso te comparto 3. Generalmente es la capacitación al personal. Muchas veces, si es que tú ya validaste tu procedimiento y te fue bien, entonces no habría algún motivo para que en el día a día te salga mal el procedimiento, que no cumpla. Entonces lo más probable es que la gente no esté siguiendo el procedimiento al pie de la letra como debería hacerlo. Y aquí es importante nuevamente una capacitación y concientización del personal de que tiene que hacer bien, correctamente, paso a paso los procedimientos, la importancia de hacerlo y la obligación. Entonces esa es una de las opciones para acción de mejora, para poder mejorar esto y que se cumpla los límites de microorganismos. Ahora, también otra opción es que el cambio de dosificaciones, el cambiar el tiempo de contacto o también los químicos. Muchas veces, igualmente, si es que tú tienes un proveedor que no es formal, que no te da la certificados de calidad de que tus productos son realizados siempre bajo un buen sistema de gestión de calidad, puede haber la probabilidad de que quizá un día te envíen un producto concentrado y otro día un producto menos concentrado, o quizá te cambien de producto sin avisarte. Esto es un gran problema porque ahí vas a tener estos inconvenientes. Se supone que si tú ya validaste con un químico, tú deberías poder utilizar ese químico siempre y nunca va a cambiar, a menos que el mismo proveedor te diga que hay cierto cambio y que él mismo te indique qué dosificación usar nuevamente. No debería haber un cambio. Entonces es muy importante también, ocurren muchas veces las fallas por los químicos. Y también nuevamente el otro problema que puede haber es un cambio en los procedimientos de limpieza y desinfección, otra acción de mejora. Quizá al momento de validar no lo hicimos bien, entonces va a ser necesario cambiar el procedimiento y hacerlo mejor, seguirle mejorando para que esa manera se cumpla siempre. Es importante notar que dentro de todo esto de los procedimientos de limpieza y desinfección también debes incluir el almacenamiento, porque muchas veces hay químicos que son menos estables que otros, así que si no los almacenas correctamente, si no los guardas, no los tapas, si no los proteges, va a perder su acción muy rápidamente y puede causar problemas. Entonces estos son los 4 puntos que vamos a hacer hoy en los pasos, que es la parte teórica, y ahora vamos a ver un poco lo que es la parte práctica, tal como te lo había prometido. Bien, entonces vamos ahora a realizar un ejemplo para poner en práctica lo aprendido el día de hoy, para que todo quede muy claro, y sobre todo si tienen preguntas pueden hacerlo aquí en los comentarios. Igualmente ahí van a encontrar varias redes sociales para poder ponerse en contacto directo conmigo, y si queda alguna duda o alguna pregunta extra, con gusto les puedo ayudar. Entonces, para empezar, siempre es importante tener un layout. En cualquier planta química, planta de procesos, en este caso una planta de procesadora de alimentos, es importante tenerla porque nos ayuda en la organización y planificación de todo lo que se refiere a la planta, a producción. Entonces aquí, como podemos ver, tenemos el laboratorio, tenemos el congelador, que es desde una planta procesadora de pescado. El congelador forma parte de la zona de almacenamiento. Y en la parte inferior tenemos todo lo que es producción, que es el área de pelado, picado y cortado, y el área de pesado y sellado. Entonces ahorita lo que tenemos que hacer, para este ejemplo vamos a hacerlo, como dijimos, cada área va a tener una limpieza diferente. En este caso vamos a hacerle de la más difícil, vamos a identificar el lugar con más riesgo de contaminación, para esta manera que sea la limpieza y desinfección más exigente que tengamos que hacer.
En este caso, ¿cuál de estas en este layout es la más con más riesgo de contaminación? ¿Cuál piensas que sería de todas estas que están marcadas? Si tu respuesta es la área de pelado y picado y cortado, entonces precisamente es la más riesgosa. Un tip dentro de todo esto que tiene que ver a contaminación microbiana, siempre el área que tiene más cantidad de agua o más cantidad de nutrientes, en este caso proteínas y grasas, todo esto, y carbohidratos, son las que más propensas tienen a contaminarse. Y también es importante considerar cuál es el área que más movimiento, más transferencia, que más tráfico tiene, ¿sí? Entonces esta va a ser la nuestra, ¿no? Entonces, como podemos ver en la foto, un área de pelado, picado y cortado de una fábrica se puede ver como en esta fotografía. Entonces aquí cuando nosotros tenemos que ir a inspeccionar, como jefes de plantas, tenemos que ir a inspeccionar acá y tenemos que ver cuáles son los riesgos que existen aquí para que se contamine el alimento. Primeramente, recordemos lo que hagamos: crítico, semicrítico y no crítico. Primeramente enfocarnos en lo crítico, que es lo más importante, que tiene contacto directo con el pescado en este caso. Son los utensilios, que son los cuchillos, la tabla de picar, igualmente estas cajas para transportar y generalmente todo lo que se refiere a manipulación, ¿no? Las manos. Entonces es importante que en estos puntos tener una desinfección, una limpieza y desinfección más cautelosa, porque esas son las que están en contacto con el alimento y hay más riesgo de que exista la contaminación. Y luego aquí también vemos otros aspectos, por ejemplo el techo. También es importante el techo tener un mantenimiento, porque como se ve puede caer de ahí también polvo, todo este problema si es que no se lo limpia siempre. También puede existir la contaminación de parte de las paredes, del piso, de otras mesas. Entonces es importante luego esas que son las semicríticas y las no críticas, que son las de afuera, ¿no? Entonces, una vez dibujado este escenario que ahorita vamos a hacer, tenemos que identificar, como les decía, por cada uno de los instrumentos. Es lo más eficiente hacer de esa manera, pues cada instrumento va a tener una forma diferente de limpieza, y sobre todo por el tipo de uso y además por el material. Como podemos ver, el utensilio generalmente va a ser acero inoxidable, y en cambio la tabla de picar en este caso, y como vemos también la caja, son de un material plástico. Entonces son diferentes formas, diferentes reactividad, así que tenemos que utilizar de diferente manera. Entonces nosotros vamos a empezar así, ¿no? Entonces nosotros creamos un procedimiento de limpieza y desinfección, como vemos aquí. Esto tiene que ser un documento. Tenemos que también ponerle un código, es muy importante poner la versión, y eso siempre se irá actualizando. Y de ahí nosotros vamos a poner uno, que es el área de pelado, picado y cortado. De aquí podemos ver nosotros cómo dividirlo para que sea lo más entendible posible. Como les decía, nosotros podemos dividir puede ser por tipo de instrumento que vamos a utilizar, o en este caso le he decidido dividir por el tiempo, por la actividad en sí, por cada periodo de tiempo que es necesario hacer una limpieza y desinfección. Por ejemplo, aquí, antes de iniciar la jornada de trabajo, y aquí están todos los pasos que tenemos que hacer. Primero, asegurar que se ha cumplido con el procedimiento de higiene personal. Eso es importante siempre, porque siempre que se ingresa a una planta, se tiene que constatar de que se haya cumplido con el procedimiento de higiene personal, el cual es otro procedimiento parecido a esto que tú tienes que hacer, que igualmente tienes que hacer, escribir las actividades que cada persona tiene que hacer al ingresar, al salir de la planta, al tomar recesos. Entonces es muy importante. Entonces tú tienes que asegurar que se ha cumplido, y también para hacer constatar esto es muy importante en registros, ¿no? Entonces ya una vez que se haya cumplido con esto, vamos a verificar que se haya realizado la limpieza y desinfección completa el día anterior. Caso contrario, realizar una limpieza y desinfección completa. Entonces nuevamente llegamos al puesto de trabajo y tiene que ver que todo esté limpio, y si ese es el caso, proceder a la desinfección. Como aquí dice, realizar la desinfección del área del trabajo y utensilios según lo indicado en el anexo 1. Y además llenar el registro correspondiente. Como ven aquí ya aparece un registro, para dejar constatado de que precisamente la persona que fue a operar ese espacio de trabajo haya realizado la desinfección. Porque va a ser imposible, sobre todo cuando las empresas ya son grandes,
que el jefe de planta esté siempre presente en todos los lugares que se haga la desinfección. Entonces los registros son los aliados para hacer el control. Pero aquí también es importante asegurar de que se está haciendo, por eso es bueno también hacer estas auditorías, así bien supervisar, ¿no? Supervisar para asegurarse de que el personal haga, porque muchas veces ellos se descuidan o piensan que no es importante hacer esto, y eso es muy importante. Tú tienes que concientizar siempre a las personas para que ellos hagan estas tareas siempre. Registren, y tú tienes que asegurarte que esté haciendo lo real, lo que están registrando. Entonces aquí indicamos que en el anexo 1, ya vamos a revisar más luego el anexo 1, no se lo pone aquí mismo porque si no va a salir muy grande. Entonces siempre es interesante saber todas estas tablitas, estas información de procedimientos más específicos, hacerlo en anexos para que igual luego los anexos tú puedas separarlos y poner en cada uno de los espacios de trabajo para que siempre esté a la vista y a la consulta de las personas, de los operadores. Y listo, y después de esperar el tiempo de desinfección necesario, que si te acuerdas ya mencionamos que tiene que ser 10 minutos, que es lo recomendable para cuando es desinfección. Luego tenemos que empezar con el trabajo. Entonces vamos aquí, vamos a ver ahora para seguir el procedimiento. Tenemos el 1.1 antes de iniciar la jornada de trabajo. Estos son los pasos que vamos a hacer. Igualmente tenemos que establecer cuáles son los pasos al cambiar de alimento, porque también aquí existe el riesgo de contaminación cruzada. Siempre que se cambie de alimento es una limpieza. Generalmente cuando se mantiene el mismo alimento se puede esperar a no hacer la limpieza, porque se entiende que tiene una naturaleza parecida y el riesgo va a ser menor. Pero si cambiamos de alimento en sí, ahí va a haber un problema si no hacemos la limpieza. Y luego al terminar la jornada de trabajo, cuáles los pasos que se debe hacer. Entonces eso tenemos que completar con los pasos referentes a lo que necesitamos, ¿no? Cuando empezamos a hacer el procedimiento, todo esto va a ser lo que nosotros consideremos que está bien. Tenemos que hacer mucha investigación, ver cómo lo hacen otras industrias. Información de esto hay muchísima en internet y con esto te puedes guiar. Pero luego te das cuenta que tú vas a tener que cambiar constantemente los procedimientos para ajustarse a lo que realmente ocurre en tu planta. Y para eso es importante tener la comunicación con tus operarios, porque en sí ellos son los que van a estar el día a día ahí. Entonces tú tienes que formar e implementar un proceso de que ellos sean proactivos y te digan, si es que ellos tienen una mejor idea de cómo hacer las cosas, que te lo digan y que tú lo cambies, porque de esa manera vas a mejorar mucho la productividad. Entonces ahora vemos el anexo 1. Como vimos aquí, el anexo 1 se trata de cómo hacer la desinfección en el espacio de trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí este es una tabla tipo, ¿no? Entonces siempre poner el sustrato que es del área que se va a limpiar, el material del que está hecho, en este caso, por ejemplo, la tabla de picar es de plástico. Y de aquí está indicado el procedimiento específico para cada área. Como dijimos, esta es la mejor manera de realizar las cosas, porque de esta manera se tienen muchas ventajas. Prácticamente como todos son distintos, vamos a utilizarlo, ¿no? Vamos a utilizar los químicos correctos, vamos a utilizar menos químicos, vamos a utilizar menos tiempo. Entonces esto nos va a ahorrar mucho a la larga. Aquí es importante notar de que cuando hablamos de productividad siempre hay estos tipos de pérdidas de tiempo que son pequeños, ¿no? Que, por ejemplo, se puede decir que si nosotros hacemos bien un lavado de una caja, por ejemplo del pescado, nos podemos demorar 1 minuto. Si lo hacemos mal, nos demoramos 2 minutos. Entonces probablemente digas, pero es 1 minuto, no va a representar mucho. Pero ahora tú tienes que considerar que ese minuto, que esa actividad te puede hacer unas 10 veces al día. Sería 10 por persona, 10 minutos ya por persona. Y si son 5 operarios, serían 50 minutos por día que tú desperdicias en horario de trabajo por solo esa actividad. Luego al mes, eso ya representa casi, son 20 días se podría decir, y como es casi 1 hora, se puede perder 20 horas solo en ese problema. Entonces es importante que tú sepas identificar esto que tú puedes arreglar haciendo pequeños cambios como estos, y de esa manera vas a optimizar muchísimo tu tiempo, y de esa manera vas a ser más productivo, y vas a ahorrar muchos costos, y sobre todo todos se van a beneficiar de esto. Entonces, por ejemplo, aquí en limpieza tenemos un paso diferente, ¿no? Tenemos pasos diferentes. Entonces, nuevamente recordando el orden que vimos al inicio, ¿no? Entonces, primero eliminar los residuos sólidos,
usar una escobilla y agua a temperatura ambiente, recordando la temperatura es muy importante. Usar una solución, entonces aquí es importante, como se mencionó, las diluciones, y esto igual, ustedes tienen que hacer caso a lo que dice la casa química, porque ellos ya han validado sus productos y saben exactamente cuál es la dilución que ellos recomiendan y deben utilizar para esa manera evitar errores que te pueden luego causar mucho problema. Entonces aquí usar una solución 1:10 de Novaclean Max, temperatura ambiente, esparcir y dejar actuar por 5 minutos. Entonces, como les decía, la idea es que cualquier persona pueda venir, vea el procedimiento y lo haga bien. Es el objetivo de estos procedimientos y tienen que ser diseñados de esta manera. Luego, enjuagar y secar. Se acabó la limpieza hasta ahí, pasamos a la desinfección, en la cual en este caso le estamos proponiendo de la siguiente manera: usar una solución 1:500 del Quad Ultra y aplicar en la superficie con un tiempo de contacto de 10 minutos. No se requiere enjuagar, como dijimos, este producto no se requiere enjuague. Así que, como se pueden percatar en la desinfección, aquí sí es demasiado importante la dilución. Claro que limpieza por normativa se pide que siempre se cumpla la dosificación de ahí, pero en sí el cambiar un poco la dosificación en limpieza no puede que no cause mucho peligro, ¿no? Pero si tú no utilizas la dilución correcta en desinfección, ahí sí vas a causar un gran problema, porque estos sí son creados precisamente para cumplir una concentración ideal que pueda desinfectar lo suficiente las áreas. Entonces cada químico tiene su concentración ideal, así que tú tienes que hacer caso siempre a lo que dice la casa química, las instrucciones del producto. Y si tú no tienes una casa química, unos proveedores que te den ese dato, entonces tienes muchos problemas, porque probablemente estás sobre dosificando, o aún peor, dosificando menos, y esto puede causar que los microorganismos ni siquiera sientan el desinfectante. Así que es importante tener esto en claro. Ahora, en el segundo punto tenemos los utensilios, ¿no? Aquí tenemos acero inoxidable. Y en este caso, nuevamente, preparar una solución 1:10 de Novaclean Max y introducir los utensilios en esta solución durante 5 minutos. Nuevamente, el Novaclean Max es un detergente enzimático. Así que aquí nos evitamos todo el problema de estar la acción mecánica, ¿no? Esto simplemente, las enzimas atacan directamente a la mancha sin necesidad de acción mecánica. Es una nueva tecnología muy buena. Y enjuagar y secar. Y luego nuevamente vamos a hacer una desinfección con el Quad Ultra. Como decía, aquí el problema, si usamos cloro, es que toca luego enjuagar, lo cual es una pérdida de tiempo también, y también hay el riesgo de oxidación. Así que por eso es siempre importante también conocer tu planta, y según eso tú dar esos datos a tu distribuidor de productos químicos para que te den la mejor opción y evitar luego daños, que igualmente pérdida de dinero, pérdida de tiempo, porque tienes que parar la planta. Así que es muy importante y no se lo debe tomar a la ligera. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos este procedimiento realizado, hemos hecho un procedimiento pequeñito para que vean cómo se lo ve más o menos. Aquí es importante también tener los registros para que de esa manera constatar que se está haciendo este procedimiento. Entonces aquí tenemos un registro de control del programa de limpieza. Es uno muy general, se lo puede agregar más cosas según el tipo de industria, porque como vemos, industria alimenticia hay de todo tipo, así que es muy importante que igual cheques en el internet otros posibles formatos, pero este es un básico que te puede servir para empezar. Lo importante es empezar, y es importante saber que cuando haces tú este tipo de procedimientos en todo lo que es sistema de gestión de calidad, no es que tú haces un tipo de procedimiento, unos registros, un proceso y así se va a quedar siempre, sino que en sí el sistema de gestión de calidad está creado para que tú sigas luego mejorando el procedimiento según cómo veas tú que se adapta a la empresa. Por eso es importante siempre empezar lo más pronto posible. Muchas veces dejamos esto de lado porque decimos no, es que no estamos listos, sin saber que nosotros desde ahora, sin estar listos, podemos seguirlo mejorando, podemos seguir implementando, y va a ser mucho más fácil, y vamos a ganar muchísimo tiempo para luego poder empezar a certificar o a obtener todos estos tipos de normativas que nos abren muchísimos mercados. Por ejemplo, aquí en el registro de control de programa de limpieza, como vimos, es que después de hacer, esto pusimos el procedimiento, no, después de hacer la limpieza y la desinfección, antes de empezar la jornada de trabajo, tenemos que dejar registrado.
Entonces aquí el operador va a tener que poner la fecha y hora, el nombre del operador, el área destinada en el que está, la firma suya y prácticamente es para una constancia, ¿no? Luego tú como jefe de inspección tienes que siempre darte una vuelta por ahí, chequear los registros y ver si es que en verdad lo hizo. Y ahí tú tienes que poner tus observaciones, tu firma, para de esa manera asegurar de que se está cumpliendo con el programa de limpieza. Esto va a dar la garantía de que tu planta cumple buenas prácticas de manufactura, cumple con la normativa HACCP, con todos estos tipos de normativas y sobre todo con la sanidad, que es lo más importante. Entonces, este es uno de los registros. ¿Y qué pasa cuando, digamos, tú en un registro, bueno, o un procedimiento, o tú simplemente viendo como jefe de planta, o quizá un operario ve que algo está mal? Si está bien, no hay problema, ¿no? Entonces sigue el trabajo normal. También es importante ver si es que hay opciones para mejorar. Pero si está mal, obligatoriamente nosotros tenemos que ver por qué salió mal y por qué se está haciendo mal y dar una solución. Entonces aquí hay otro registro que generalmente se utiliza siempre, que se llama registro reporte en este caso está aquí, es una que nosotros utilizamos en nuestra planta. Es un reporte de no conformidades. En sí, tú puedes poner el nombre que quieras. Aquí se denomina reporte de acciones correctivas, correcciones y oportunidades de mejora. Entonces, en sí, lo que nosotros tenemos que hacer aquí en este reporte es describir cuando exista un hallazgo, una situación que haya causado un problema, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, nosotros identificamos que cierto operario en particular no está haciendo la limpieza y esto inmediatamente va aquí. El operador tal no está realizando la limpieza como debería. Entonces aquí nosotros tenemos que dar una corrección inmediata y luego, por ejemplo, en este tipo de corrección puede ser, en este caso, una llamada de atención, posiblemente dependiendo de tu manual de trabajo, una sanción. Y eso es lo inmediato, ¿no? Siempre tenemos que dar una acción inmediata para que esta persona para que el problema en ese momento se solucione lo más pronto. Quizá en ese momento lo que puedes hacer es cambiarle de posición a esa persona. Todo viene según el tipo de caso, ¿no? Entonces, luego nosotros tenemos que hacer otro tipo de análisis, que es un análisis de causa del problema, un análisis más profundo. Entonces simplemente no es que el problema es que esta persona no está haciendo su trabajo. ¿Cuál puede ser el problema de fondo? El problema de fondo puede ser de que tu frecuencia de capacitaciones y de concientización es muy amplia. Entonces probablemente esta persona recibió la capacitación y concientización del programa de limpieza hace un año, lo cual es un periodo muy grande. Entonces, si es que tú te olvidas a los operarios decirles ciertas cosas, ellos van a considerar que quizá eso ya no es importante y lo van a dejar de hacer. Entonces, es algo que quizá a nosotros como jefes de plantas y que tenemos el conocimiento técnico de los riesgos que existen en la industria alimenticia nos parezca algo obvio, pero hay que siempre ponernos en el papel, en los pies de los demás, que para ellos no es algo tan obvio. O sea, ellos posiblemente no tienen una formación técnica, o lo tienen pero no en esta área que es de alimentos, sobre todo que tiene que ver a microbiología, biología. Entonces para ellos puede ser algo que no sea tan importante y lo dejen de hacer, ¿no? Entonces eso también es un error tuyo y aquí viene la causa del problema. No es todo el problema de que él no lo está haciendo porque él no quiere, sino que tú lograste identificar de que tu programa de capacitación tiene una frecuencia muy larga. Entonces aquí lo que probablemente te va a tocar hacer es replantear esto, planificar mejor la capacitación y empezar nuevamente con estas series. Entonces eso es muy importante porque eso es lo que te permite mejorar. Es muy importante igualmente tener estos registros porque así el auditor va a ver tus avances, van a ver que tú estás mejorando siempre. Si tú simplemente dices al auditor, miren, mi planta era así antes y ahora está así, y no tienes nada para comprobar que este es el caso, para ver la evolución, entonces esta persona no puede creerte porque puedes estarle mintiendo, no existe. O sea, tú necesitas papeles para demostrar todo eso. Por eso es importante también tener este tipo de registro a lo que se refiere a mejoramiento continuo. Sobre todo también es importante para que tú demuestres que tienes una forma, una metodología de tratar de dar solución a tus problemas que se presenten. Entonces, de esta manera, como podemos ver, prácticamente así es como funciona en sí un sistema de gestión de calidad, pero también un programa de limpieza, un procedimiento de limpieza. Es una parte pequeña de todo el sistema de gestión de calidad que es más grande.
Pero como podemos ver, como hemos visto el día de hoy, este programa de limpieza es una parte muy importante dentro de lo que se refiere a plantas alimenticias. Así que por esta razón me pareció muy importante darte esta pequeña clase y espero que les haya servido muchísimo para sacar más información, para que de esa manera ustedes se sientan más capaces y con más información, con más conocimiento, para de esta manera optimizar sus procedimientos. Les recuerdo que nosotros como Indiquímica tenemos el área de limpieza de plantas alimenticias, en cual nosotros, además de desarrollar los productos químicos, también les ofrecemos la asesoría para que lo puedan hacer de la mejor manera, todo lo que se refiere a las actividades de limpieza y desinfección. Así que les dejo mis redes sociales, en las cuales me pueden encontrar en Facebook, en Instagram o en LinkedIn, para que me puedan hacer las preguntas si quedó alguna duda pendiente, si se quieren saber más al respecto, o también si es que quisieran una asesoría más personalizada para su industria, para su planta, igual lo podemos hacer. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Ambato, en Ecuador, y podemos ir a todos a nivel nacional, es nuestro servicio. Y así que es lo que espero que les haya servido mucho esta clase, es lo que les puedo decir por el tema de hoy. Y sobre todo, también recuerden seguir Indiquímica. Aquí también pueden encontrar más información sobre nuestros productos químicos, y estamos aquí para ayudarles. Así que si les gustó el curso y creen que les puede servir a algún colega suyo, por favor compártanlos y estaremos al pendiente para ayudarles con más de este tipo de cursos. Recuerden dejar sus comentarios y escribirnos, nos sirve de mucho. Así que nos vemos a una próxima. Hasta la vista.